¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Tetsuo, el cual se encontraba con una waifu al frente de la escuela en plena madrugada. Esta chica corría, así que Tetsuo quedó confundido. Sin embargo, nos enteramos que él estaba interesado en los semishumanos, o sea, seres de leyenda que existían y ahora estaban más aceptados que nunca. Seres como los sucubos, vampiros y Dullahan. Lamentablemente estos seguían siendo muy difíciles de encontrar, pero pues justo una profesora nueva llamada Sake se presentó y esta era una sucubo. Así que el prota trató de conversar con ella a toda costa, aunque quizá fue demasiado, ya que la terminó asustando por su insistencia. Por casualidades de la vida, la chica que se encontró en la madrugada era una alumna llamada Hikari, y la razón por la que fue con él era debido a que su compañera necesitaba ayuda. Esta compañera era una Dullahan, o sea que tenía la cabeza desprendida del cuerpo. Hikari llevó la cabeza a la enfermería, pero el cuerpo era demasiado pesado. Y no solamente eso, sino que también había una chica de las nieves, y hasta la misma Hikari era otra semihumano. Luego de ayudar a la Dullahan, el prota se deprimió, ya que este estaba buscando por todos lados a los semihumanos cuando estaba haciendo su tesis, pero no los había encontrado, y ahora los encuentra hasta en la sopa. Hikari no sabía que era difícil encontrarlos, pero no le gustaba que los llamara semihumanos, ya que sonaba un poco feo, así que le pidió que les dijera demi-humanos. Más tarde, el prota reconoció a la hermana de Hikari, que curiosamente era una humana normal, pero lo que en realidad quería era pedirle una entrevista. Y pues Hikari estaba más que encantada con tal de ir a la sala de biología durante el descanso. Como esta sala era súper fría, Hikari se sentía más cómoda aquí, ya que los vampiros no soportan el calor que les da el sol, pero no era tan grave como en las leyendas. Ya saben lo que dicen, que te derrites y tales cosas. Otras cosas que exageraron fue el ajo y las cruces, ya que esto no le daba ni miedo, y la estaca en el corazón mataría a cualquiera sin necesidad de ser un vampiro, o sea que eran mucho más normales de lo que parecía en realidad, eso sí, con tal de que bebieran una cantidad mínima de sangre, la cual les proporciona el mismo gobierno. Tetsuo se pregunta si es que alguna vez intentó chupar sangre directamente del cuello, y en realidad sí, pero solamente a su compañera la chica de las nieves, ya que era heladita y esta le gusta mucho. Resulta que el instinto de chupar sangre del cuello viene del deseo del amor, pero como Hikari no se había enamorado aún, no había tenido este impulso en otra persona, sobre todo con hombres, aunque cuando se fue, trató de hacerlo con Tetsuo. Al regresar a su salón, Hikari se preguntó cómo su amiga Dullahan llamada Hyoko podría ir y venir a la escuela, ya que siempre tenía que estar cargando su cabeza y su mochila. Esto era lo que todos pensaban, pero en realidad los humanos normales no se atrevían a decirlo por tacto inútil, ya que era una realidad que Hyoko había aceptado. Esta se dio cuenta de que Hikari se iba en los almuerzos, entonces le preguntó si ella también podía ir, y por eso fueron a preguntarle de forma muy tímida a Tetsuo, el cual aceptó sin problemas, ya que estaba muy interesado en escuchar sus experiencias como Dullahan, y de pasada también se hizo amiga de Hikari, o sea, premios dobles. Esta conversación fue muy rara desde el principio, ya que el prota no dejaba de sorprenderse de que una cabeza estuviera separada de su cuerpo, pero esto en realidad no era tanto un problema para ella, ya que se había acostumbrado ya, y una vez se alejó a kilómetros de distancia de su cabeza, así que estaba segura de que no había drama con ello. El único problema que tenía era que se sentía rara en su clase, ya que por su situación le era muy difícil conseguir amigos, y sobre todo ese año que faltó a la ceremonia de ingreso. Hyoko quería ser una persona normal con las chicas, o sea, hacer bromas y tal, pero solo podía hacer eso con Hikari, ya que el resto la trataba diferente. Tetsuo creía que quizá podía comenzar bromeando ella con su situación, ya que si demostraba que sí se podía hacer, animaría a las demás a ganar confianza. Hyoko se alegró al ver que el profesor estaba tan comprometido con ayudar, así que le pidió que abrazara su cabeza, ya que esto siempre hacían sus padres cuando era más pequeña, y pues ahora extrañaba este gesto. Para la mala suerte de los dos, Hikari los vio con las manos en la masa, así que el prota se palteó por un posible chisme, pero en realidad Hikari no tenía intención de contar nada, solamente estaba jugando. Al mismo tiempo, Hikari y Hyoko regresaban a su casa, y pues se toparon con Yuki, o sea, la chica de las nieves, pero como que ella se veía medio incómoda, y no porque Hikari la apachurrara como un peluche. De todas maneras, Hyoko tenía otras cosas en la mente, como el profesor Tetsuo, ya que su conversación le había gustado mucho, y por eso quería tener una cita con él. Obviamente no podían simplemente salir juntos y ya que esta era una alumna. Entonces le hicieron una jugadita, diciendo que era un experimento para saber cómo es que sería una cita con solo su cabeza. Siendo así, el profesor aceptó sin problemas, y para asegurarse de que no hiciera nada cochino, Hikari mantuvo el cuerpo en la casa, cosa que pareció una buena idea, pero al final no lo terminó siendo tanto, ya que Hikari le jugó un par de bromas como presionarle los timbres, ocasionándole un grito que sorprendió al prota. Otra cosa poco práctica fue ir al baño, ya que si Hikari no hubiera estado cuidándola, se hubiera hecho la pitch, aunque ignorando esto, el resto era muy incómodo, porque eso de que alguien más cargue tu cabeza estaba bastante bien, y si esa persona era alguien con quien te sentías bien como el prota, pues todo estaba bastante chévere. Gracias a esta cita el prota también sintió más o menos cómo era vivir como una Dullahan, ya que estuvo cargando su cabeza todo el día, entonces se dio cuenta de lo molesto que era utilizar un bolso tradicional en vez de una mochila de espalda, así que le sugirió al director darle permiso a Hikari de utilizar la
mochila de espalda, aunque pidió que no le dieran el crédito, cosa que sorprendió a la profesora Saki, ya que se dio cuenta de que al prota le importaban mucho los demi-humanos. Esta profesora tenía una vida complicada, ya que al ser una sucubo siempre se la pasaba despertándose temprano para tomar el primer tren, y luego se iba en el último, ya que si tiene contacto físico con los hombres, los pone recontra riolas. Justo por su situación de sucubo, también tiene que controlar su forma de vestir, ya que tendría el mismo efecto en los hombres. Sin embargo, como que ya se habían acostumbrado a este estilo de vida, que obviamente no le gustaba, pero que ya lo había aceptado. Para su sorpresa, cuando se chocó con Tetsuo, este no se puso a riola como todos los demás, entonces pensó que el prota tenía poco líbido, pero era todo lo contrario. En realidad, era tan Don Juan que podía controlar sus impulsos ya, pero solo controlarlos, ya que en realidad sí que se puso recontra rojo. De inmediato fue a escribir su experiencia en sus notas, así que Hikari entró para conversar y por eso vio que el prota también estaba escribiendo sobre lo afectivo que era chupar sangre para las vampiras, lo cual la puso muy nerviosa. Tetsuo se preguntó por qué, entonces le pidió que le diera un aproximado de la importancia, ya que quería saber si es que estaba en el nivel de un beso o de hacer el frutifantástico. Sin embargo, Hikari era una niña, así que se puso aún más nerviosa, y curiosamente, esto tuvo ganas de ponerlo nervioso. Entonces le dio un besito y le dijo de broma que definitivamente fue más fácil besarle que chuparle la sangre. Sin embargo, Tetsuo lo tomó literal, así que puso en su libro que chupar sangre era más parecido a hacer el frutifantástico. Por otra parte, Saki ayudó a Kyoko a llevar unos libros a la biblioteca, entonces esta aprovechó para preguntarle cómo podía ser más madura. Saki tenía aura de madura con mucha experiencia, pero por más que era lo más alejado posible de la realidad, no podía admitir que era la de cero afecto masculino. Así que hizo como que era experimentada y preguntó quién era el que le gustaba. Kyoko le dijo de fría que le gustaba el profesor, así que Saki se quedó impactada, ya que a ella también sentía lo mismo por este. Justo esta era la razón por la que Kyoko quería ser madura, ya que al ser un estudiante creía que no le daría oportunidades por eso. Sin embargo, para Saki la madurez era un invento que los adultos decían para ganarse respeto, o sea que no tenía de qué preocuparse. Más bien, ella entendía a la perfección lo increíblemente que era el prota. Así que las dos se pusieron a admirar las cualidades de Tetsuo. A pesar de todo esto, Kyoko quería llamar su atención, así que Saki le recomendó un cambio de look, pero pues esto era complicado para un Dullahan, ya que si dejaba crecer su cabello sería incómodo y tenía el mismo peinado que el prota, así que era especial para ella. Volviendo con Tetsuo, este empezó a sentir que el ambiente estaba mucho más frío y no se equivocaba, ya que Yuki estaba afuera del aula de biología esperándolo. Resulta que las chicas de la nieve congelan todo cuando se ponen sentimentales, y justo esta escuchó cómo sus compañeras rajaban de ella por ignorar a un chico. Entonces fue con el prota y empezó a preguntarle si le pasaba todo eso por ser una demi. En ese momento Tetsuo no pudo hacer nada para calmarla, así que se fue a pensar al comedor donde se topó con Saki, la cual por fin se atrevió a darle las gracias a Tetsuo por todo su esfuerzo con las demi-humanas. El prota le dijo que no era nada porque a fin de cuentas era un fanático de las demis, y como la profesora era una, se ofreció a ayudar en todos los problemas que tengan respecto a las demi-humanas. Debido a esto, Tetsuo le contó el problemita de Yuki, y ella le dijo que seguramente era por su situación como demi, ya que a Saki le pasaba justo esto, como era una sucubo tenía que alejarse. Quizás era parecido con Yuki, así que lo único que podía hacer era hablar, aunque cuando estaba yendo a verla, Hikari se adelantó y se metió al baño donde sus compañeras rajaban para decirle sus verdades. O sea que no estaba bien rajar de otras personas y ese tipo de cosas, lo cual no funcionó al inicio, pero poco a poco las compañeras se dieron cuenta de que no estaba bien lastimar así a otras chicas solamente porque sean demis, ya que tenían sentimientos también, y las lágrimas de Hikari lo demostraban. Yuki también entró para disculparse, ya que su personalidad hizo que la confundieran con una tipa creída. Sin embargo, las compañeras eran las que tenían que disculparse, así que le dijeron que ella no había hecho nada malo. Con eso, el asunto estaba resuelto, y para recompensar a Hikari, Tetsuo le invitó a algo de comer, pero esto no podía repetirse en el futuro, así que Tetsuo y Saki crearon una especie de club de demis, en las que las waifus podrían hablar sobre sus problemas que compartían como demis. Obviamente no hablaban muchos temas de conversación, pero Hikari quería que el prota la abrazara tal y como lo hizo con Kyoko. Entonces este tuvo que repartir abrazos a todos en la sala, excepto a Saki por obvias razones. Cuando creía que todo terminó, Hikari le recordó que hasta ahora no había abrazado el cuerpo de Kyoko, así que le dijo que lo hiciera, pero esto no fue una tan buena idea, ya que el cuerpo de Kyoko estaba muy desarrollado y tenerla tan cerca lo puso muy nervioso. Por otro lado, la hermana melliza de Hikari llamada Himari estaba dudosa de si es que el prota era una buena persona con los demis, o sea, era un obsesivo de dudosa procedencia. Curiosamente se encontraron mientras que regresaban, entonces se dio cuenta de que era un buen tipo. Sin embargo, esto no le duró demasiado, ya que su hermana le contó el abrazo que Tetsuo le dio, y esto sí que no tenía excusa, así que lo tachó de una como un pervertido amante de las demis.
Al día siguiente, Yuki le cuenta al prota por qué se mantenía tan alejada de los demás, y era una preocupación bastante razonable, ya que una vez congeló su tina, o sea que si emitía este frío enfrente de alguien, podría mandarlo con Diosito de una. Así que, para evitar que algo así suceda, se mantenía lejos de todos y de todas. Pero Tetsuo no creía que fuera algo que no se pudiera explicar, así que le pidió que regresara después de clases para seguir conversando. Mientras que las clases terminaban, él se la pasó investigando, así que cuando Yuki regresó, le contó varias historias de chicas de las nieves, y se dio cuenta de que se le congelaban los pies sin que nadie se diera cuenta. Para confirmar su teoría, le trajo una tina de pies y le dio las historias a ella para que las leyera, por lo que confirmó que cuando ella se alteraba con emociones feas tipo estrés, miedo y ansiedad, tenía una especie de sudor frío, que en su caso era tan frío que congelaba todo lo que tocaba. Esto obviamente no era tan grave como Yuki creía, porque no iba a congelar a una persona de la nada, más que nada porque su sudor salía de lugares en los que no debería de ser un problema para otra persona, y también porque dependía de que estuviera en una situación de bastante estrés. El saber que no era tan peligrosa como se imaginaba fue un alivio muy grande para ella, puesto que ahora no tenía que mantenerse alejada de sus amigas. Por lo tanto, invitó a Yukari y a Kyoko a comer un helado, y aquí se disculpó con ellas por haber mantenido su distancia, y les dio todo el contexto. O sea que creía que les podía hacer daño, pero no era el caso. Con esto aclarado, Hikari al fin podía volver a apachurrarla y hasta morderla, ya que había dejado de hacerla para no molestarla. Pero ahora que sabía que podía, no iba a controlar los impulsos de morder que le daban por ser un vampiro. Resulta que Hikari por momentos le daba por utilizar sus dientes, y normalmente es Himari quien calmaba estos deseos, pero ahora no tenía que contenerse con Yuki. Volviendo con Tetsuo, este se alegró de los tiempos en los que vivían, ya que si bien antes las historias de las chicas de las nieves siempre terminaban en tragedias, eso dependía de que tuviera emociones negativas, pero Yuki estaba muy lejos de tenerlas, ya que ahora tenía amigas demis con las que conversar y divertirse. Al día siguiente, el prota se fue a verla mientras que almorzaban, entonces todas se dieron cuenta de que Tetsuo llamaba a Hikari por su nombre. Sin embargo, no lo hacía por gusto, sino que Hikari actuaba diferente dependiendo de cómo lo llamabas, por eso estaba así obligado. Otra, a la que debería de gustarle que la llamen por su nombre era Kyoko, pero nada más alejado de la realidad, ya que en realidad se ponía muy nerviosa. El que sí que quería que lo llamaran con respeto era Tetsuo, ya que Hikari le hablaba muy casual a diferencia de con otros profesores. Dejando esto de lado, Tetsuo se dio cuenta de que Yuki también quería, y por más que se hizo la que no, se notaba que le hizo feliz cuando la llamaron Yuki. Ahora, de camino a sus salones, un compañero de Yuki se dio cuenta de que Hikari les ponía apodos a todos los que no sean profesores, así que le pidió uno, pero pues Hikari ni la conocía, pero la que sí lo hacía era Yuki, y justo ella estaba arrepentida de haberlo ignorado en el pasado, entonces lo invitó a venir con ella al karaoke, lo cual le hizo creer a nuestro compa que había campeonado. Sin embargo, esta se refería a una salida en grupo, por lo que se avergonzó al ver que trajo tantas amigas mientras que él pensaba que solamente era una cita. Días después, el prota fue a visitar la casa de Hikari. Entonces conversó con su papá, que era amo de casa, mientras que su esposo trabajaba. Justo por eso sabía lo importante que era para Hikari tener un profesor que hacía tanto por ella como Tetsuo, ya que él sabía en primera persona lo difícil que era lidiar con sus hijas. Tetsuo también lo defendió cuando vio a las dos hermanas pelear, ya que las mellizas paraban discutiendo por todo, y un poco de razón tenía Himari al renegar, ya que Hikari siempre guardaba su sangre en el refrigerador. Se comía los dulces de Himari y le pedía que haga el peinado extraño que llevaba. Como Hikari no demostraba agradecimiento, Himari empezó a jalarle de los pelos, y mientras tanto el padre de la chica se invitó a cenar al prota, ya que casi era hora de comer. Luego llegó la mamá de las waifus, la cual también estaba muy agradecida, así que comieron todos juntos y Himari tuvo antojos de postre, pero pues Hikari se lo había comido todo. Entonces Himari lo obligó a ir a comprar uno. Esta no quería porque decía que era tarde, pero Himari sabía que era una excusa, ya que su hermana siempre salía a comprar dulces de noche, aunque igualmente sus padres la consentían, así que su madre la acompañó, y en realidad no era la única que se preocupaba bastante por Hikari, ya que el prota se había dado cuenta de que el padre se aclaraba el pelo para que Hikari no se sienta diferente, y hasta Himari lo tenía un poco aclarado. Al otro día, Hikari volvió a pedirle a Himari ayuda con su pelo, pero pues ya era tarde, así que le dijo que no, y se cerró en ello. Cuando llegó a la escuela se lo contó todo el profesor, pero este pensó desde el lado de Hikari, ya que podía deberse a su condición de demi-humana, cosa que tenía sentido porque supuestamente los vampiros no pueden ver su reflejo, así que necesitaba ayuda. Himari no había pensado en eso, entonces se sintió como la peor hermana del mundo, ya que su hermana le pedía ayuda y ella lo ignoraba. Debido a esto, corrió y corrió para buscarla, por lo que Hikari se alegró de que estuviera preocupada, pero en realidad sí que podía verse en el espejo. Tetsuo se disculpó por darle información sin confirmar, pero la verdadera culpable de todo era Hikari.
ya que efectivamente solamente le pedía ayuda a su hermana por ser una vaga, así que le jaló de los pelos por el susto que le hizo pasar. Después de clases, el prota pasó por un momento tenso con la profesora Saki, ya que ella seguía creyendo que nuestros protas eran inmunes a su afrodisíaco, pero este pues no era el caso. Por suerte, logró ocultarlo, así que fue a su salón donde se encontró con Kyoko dormida. De inmediato le puso una manita y se puso a escribir sus notas. Sin embargo, cuando Kyoko despertó, el prota se había echado un ratito. Entonces Kyoko levantó su cuerpo y le acarició la cabeza, lo cual fue bastante turbio para nuestro prota, pero gracias a esto pudo ver cómo el padre de Hikari le daba una mano para llevarla a su casa, y también lo bien que se llevaba el señor con Kyoko, lo cual era de mucha ayuda porque sus padres de ella estaban bastante ocupados, por lo que hacerse dormido y escuchar a escondidas tuvo un muy buen resultado esta vez. Días después, Hikari entra al salón del prota asustada, ya que supuestamente había visto una bestia gigante que describía prácticamente como un oso. Entonces Tetsuo se fue a buscar a esta persona sospechosa. Mientras tanto, Saki se topó con un chibolo llamado Kurz, quien parecía un estudiante transferido, pero cuando le tocó la mano por casualidad, su afrodisíaco no tuvo efecto, lo cual era muy raro en un adolescente. Justo en este momento llegó Tetsuo, entonces este les contó sobre la persona sospechosa. Kurz se tomó muy en serio que hubiera una persona sospechosa en la escuela, entonces apenas vio a alguien con esta descripción, lo tiró al piso para proteger a Saki, pero resulta de que la persona sospechosa era el jefe de Kurz llamado Ugaki. Gracias a que era él, no hubo ningún roche ni nada, pero no se habían registrado para entrar a la escuela como invitados, así que el prota fue con Kurz a registrarlos. Mientras tanto, Ugaki se quedó conversando con Saki, ya que Ugaki era un policía que se encargaba de cuidar a los demi-humanos. Por eso es que estaba feliz de que Saki estuviera bien, pero se dio cuenta de que sintió curiosidad por Kurz, debido a que no había sido afectado por sus poderes de sucubo. Entonces le contó que Kurz era su arma contra los sucubos, justamente porque no podían afectarlo. Dejando esto de lado, Ugaki creía que era un buen momento para que Saki encontrara novio, y para su sorpresa, esta vez dijo que tenía a alguien en mente. Normalmente ponía excusas, pero esta vez se enamoró al ver a alguien que no reaccionó a su afrodisíaco. Ugaki no se lo creía, entonces la convenció de que solamente se contuvo, pero aún así Saki seguía enamorada, aunque un poco confundida, ya que la razón por la que se enamoró fue en realidad una mentira. Mientras tanto, Kurz vio que unos alumnos le tomaron una foto picante a Saki, y estos se justificaban diciendo que estaban calientes cuando la vieron así, pero pues esto no era una razón para mantener la foto. Entonces Kurz los evangelizó y el compa terminó admitiendo que era un depravado enfrente de todos. Luego de esta humillación, Kurz los dejó en paz porque hicieron lo que un hombre hace. Tetsuo por su lado fue con Ugaki para conversar porque estaba interesado en su trabajo relacionado con los demis. Ugaki le dijo que no era nada muy difícil, al menos en estos tiempos, ya que antes sí que tenían que lidiar con muchos demis que hacía cosas malas por la discriminación que sufría, pero ahora la sociedad había evolucionado, y por eso se alegra de ver a 3 demis en una misma escuela que son completamente felices. Ahora, el único problema eran los sucubos, ya que muchas veces es difícil decir si fue culpa de la sucubo o del humano por lo que les pueda pasar, pero eso era en lo que era bueno. Entonces le encargó al prota seguir cuidando de las demis de la escuela, ya que hasta el momento lo había hecho muy bien. De todas formas, el prota le pidió un consejo a Ugaki para llevarse bien con los demis, y lo que le dijo fue que tuviera cuidado con herirlos, puesto que tienden a alejarse bastante rápido. Pero lamentablemente Tetsuo no pudo seguir el consejo ni por un minuto, ya que cuando salió apestaba a cigarro, así que lastimó la nariz sensible de Hikari. Días después, las chicas tuvieron sus exámenes, por lo que Hikari se quedó sorprendida de que Kyoko sea tan inteligente, ya que estaba en el puesto 5. Esto le sorprendía porque cuando le preguntó, pero justamente le dio pena mostrarle tan buenas notas a alguien que ha reprobado. Justo por esto último, Tetsuo fue a regañar a Hikari, ya que reprobó absolutamente todo, y la mejor manera de castigarla que se le ocurrió fue ignorarla por completo. Sorprendentemente, realmente le había afectado la ley del hielo. Entonces, Yuki le recomendó estudiar para los próximos exámenes, puesto que solamente así lograría que la perdone. Para la mala suerte de Yuki, se le cayó su manga en el pasadizo. Entonces Saki lo vio, y por más que Yuki fingió que solamente lo trajo para un compañero, la mentira se hizo demasiado obvia, por lo que al final terminaron hablando de lo bueno que eran los mangas antiguos. Muchas historias solían hablar sobre las demis, como los vampiros o las mujeres de las nieves, pero pues ellas no eran nada espectacular. Más bien, las que debían de tener más parecido en la realidad seguro eran las sucubo, pero como Saki era uno, Yuki no quiso hablar de más. Por suerte, eso no la molestaba, ya que su vida de secundaria fue muy normal, porque siempre se mantenía alejado, y la única vez que un hombre trató de acercársele sin buenas intenciones, terminó humillándolo, ya que ella en ese tiempo practicaba judo, y con su efecto afrodisíaco resultaba un arma muy letal más que nada psicológicamente, ya que el pobre malandrín terminó pidiendo más y más, lo cual pues terminó sepultando su reputación. Saki veía esa historia como algo lamentable, pero Yuki se mató de risa. Después de clases, las chicas empezaron a estudiar juntas, pero más que apoyarse entre todas, parecía más una lluvia de preguntas para Kyoko,
cual estudiaba por pasión, así que no le molestaba, y hasta creía que era una buena oportunidad para quedarse con el primer puesto, ya que contestar tantas preguntas era una muy buena manera de aprender, ya que además las chicas sugirieron que seguramente el prota la felicitaría si es que lo lograba. Al día siguiente, Hikari vagó durante el descanso, entonces el prota pensó que se estaba relajando, pero seguía estudiando en las tardes, así que cambió de tema a su necesidad de sangre. Esto le parecía interesante porque era la combinación de tomar sangre y la picazón por morder algo así como un perro cachorro, así que se preguntaba si es que tenía un brazo favorito, ya que sus mordidas tenían un tono un tanto amoroso como de alimentación. Para saber si tenía favoritos, llamó a todas las chicas y cató los brazos de las dos para ver cuál era mejor, llegando a la conclusión de que le gustaba más el de Yuki, porque pues no era muy delgado, también era fresquito y demás cosas. El único que se le comparaba era el de su hermana, pero este era como un chicle que siempre paraba mascando cuando tenía hambre, así que ese no contaba, y el del prota era tan feo que ni siquiera valía la pena considerarlo. Por lo tanto, la ganadora resultó ser Yuki. Después de esa competencia tan random, se dieron los exámenes donde Hikari sacó buenas notas, así que se alegró mucho por el fruto de su esfuerzo, pero pues sin querer queriendo, afectó a su hermana, porque esta vez fue destronada como el primer puesto por Kyoko, quien por su culpa se tomó en serio el estudio. Días después, vemos cómo Saki alucinaba feo en su casa, ya que se armaba historias de ella con el prota pero con su peluche. Entonces cuando recibe una llamada de Ugaki se pone muy nerviosa, sobre todo porque este descubrió que el chico que le gustaba era Tetsuo. Para colmo, Ugaki le incitó a intentarlo porque en algún momento tenía que superar el hecho de que los hombres se veían afectados por sus poderes de sucubo. Además, como premio extra, tenía que poder ver la cara de avergonzado del prota. Convencida por eso último, al día siguiente se fue a verlo y se puso en un mood más atrevida, por lo que Tetsuo tuvo que utilizar toda su fuerza de voluntad en contenerse. Sin embargo, rápidamente se olvidó de ello y empezó a conversar desde su curiosidad por los demi-humanos, ya que el prota creía que debía de vestirse más relajada. Saki le respondió que no quería hacer eso, ya que si no ocasionaría muchos sentimientos falsos en los hombres, pero el prota no creía que esto fuera cierto, puesto que él creía que su poder lo único que hacía era amplificar los sentimientos de los hombres que ya existían. O sea, que parte de este sentimiento era real. Con este punto de vista, las cosas eran más fáciles para Saki, pero no opinaba lo mismo que él. Entonces, se dio una charla muy cómoda para Saki, la cual confirmó una vez más que estaba enamorada, así que esperaba algún día tener una relación real con Tetsuo, lo cual sorprendió mucho a Ugaki, ya que sentía lo mismo que un padre cuando su hija empieza a enamorarse. Mientras que lo conquistaba, Saki esperaba poder controlar un poco más sus poderes, y eso le causó curiosidad a Yuki, ya que además de enterarse que sería más cercana con Tetsuo, la idea de controlar sus poderes le era muy útil, porque ella la pasaba siempre mal en verano cuando se supone que era una chica que literalmente podía producir frío, o sea, era como si un aire acondicionado tuviera calor. Lamentablemente, el único momento en el que generaba mucho frío era cuando tenía solamente sentimientos negativos, entonces el prota le puso una tina en sus pies, y le dijo que actuara como si estuviera triste. Esto lo único que le generó fue mucha vergüenza, aunque el prota ni cuenta se dio, ya que se quedó pensando en la lógica que tenía que haber detrás del efecto de aire frío, y si bien había hielito, no era por una actuación, sino porque en realidad se había avergonzado. De todas formas, aprovecharon el bug y luego fueron a las clases de educación física, donde nuevamente se volvieron a acalorar por el solzote que había. Un efecto secundario era que las chicas estaban mucho más tranquilas de lo normal, pero cuando regresaron al salón de biología todo volvió a la normalidad, por lo que le pidieron al prota una sandía para refrescarse. Para la mala suerte de nuestras chicas, la sandía era bastante cara, así que fue por unos heladitos, y mientras tanto Kyoko contó una historia de terror para ocasionar que Yuki genere aire frío. Sin embargo, la historia era muy mala, pero lo que sí llamó la atención de Yuki y Hikari era que Kyoko estaba con chompa en tanto calor, así que se preguntaron si es que no sudaba. Y sí que lo hacía, pero se le transparentaba todo porque no tenía una chompa. Para mostrárselo, se sacó la chompa, por lo que les mostró el verdadero terror de la realidad sin querer queriendo, ya que las chicas se deprimieron al ver que las sandías estaban en los pechos de Kyoko. Días después, Hikari presumió que le había dado un beso a Tetsuo en frente de las chicas y la profesora. A esa última le dio mucha envidia, pero la que más le afectó fue a Kyoko, ya que ella también quería. Debido a esto, al día siguiente trató de robarle también un beso, pero en su caso era demasiado obvia, ya que tenía que levantar su cabeza hasta el prota, y tampoco es que haya escogido el mejor momento, ya que Tetsuo estaba cargando unas cajas. Para colmo, a Kyoko se le cayó la cabeza, entonces el prota terminó dejando todo en un intento de ayudarla, pero pues Kyoko agarró solita su cabeza y le pidió a Tetsuo que no se preocupe, ya que siempre puede agarrarla ella misma. Obviamente Tetsuo no se tranquilizó solo por eso, así que le dio su rezondrada a Kyoko por primera vez, lo cual terminó lastimando a Kyoko y por eso se fue llorando. Ella entendía que el prota no tuvo malas intenciones, pero igual se sentía mal por lo que hizo. Cuando sus amigas se dieron cuenta, Hikari fue corriendo por el prota y los reunió prácticamente a la fuerza, por lo que este último se disculpó por haber levantado la voz, ya que si bien un profesor tiene que corregir cuando es necesario, quizás sí que se pasó un poquito.
con esto se solucionó todo. Entonces Hikari trató de sacar provecho diciendo que a ella tampoco le gustaba que la regañen, pero en su caso sí que se lo buscaba. En la noche, Kyoko se puso a pensar cómo podría compensar al profe por su descuido. Entonces Hikari le dijo lo que más le apasionaba a Tetsuo, que eran claramente los demi-humanos. Por lo tanto, Hikari se ofreció para investigación con la excusa de que quería conocerse mejor. Por más que Tetsuo fuera un graduado de biología, había muy poco que pudiera decirle sobre su cuerpo. Entonces fueron a la universidad de Tetsuo a pedirle ayuda a uno de sus compañeros llamado Soma, que en pocas palabras era un genio, y por eso se había quedado investigando en la universidad. Ese genio era bastante excéntrico, ya que solamente podía hacer una sola expresión. Pero aún así se sentía la emoción que tenía por indagar un poco en el funcionamiento del cuerpo de una Duladat, ya que cuando ella comía algo pasaba de su boca a su cuerpo como si se estuviera teletransportando, o sea que era una especie de agujero de gusano, y a pesar de que no lo vean, los estudios médicos dicen que ella sí que tiene un cuello, solamente que está en una especie de dimensión diferente. El simple hecho de tener un agujero de gusano emocionaba demasiado a Soma, así que empezó a hacer sus teorías que básicamente se basaban en la intención humana, ya que la forma en la que funcionaba su cuerpo demostraba que la intención modificaba los fenómenos naturales como el agujero de gusano, y ocasionaba que se crea algo tan particular como ella. Lamentablemente, no podían interferir demasiado con ella, ya que la ética lo prohibía. Sin embargo, Kyoko también quería hacerlo, entonces decidió seguir estudiando aún más duro para convertirse en una investigadora de Duladats, lo cual emocionaba a Soma porque con su cooperación podrían hacer descubrimientos impresionantes y tal vez algún día llegar al punto de volverse una chica normal, aunque pues esta idea no le gustaba tanto al prota, ya que seguir comportándose como de costumbre se volvería turbio si es que ella tuviera un cuerpo normal. Días después empezó el verano y como dos de las chicas tenían problemas con el calor, Tetsuo empezó a pensar en una forma de solucionarlo. Sin embargo, debido a eso se quedó pensando solo en las chicas, y cuando su alumno Yusuke fue a pedirle que jugara con ellos al fútbol, este lo rechazó porque estaba ocupado. Obviamente este enojó a Yusuke porque creía que el prota solamente se preocupaba por las chicas, cosa que le ganó una regañada del director, ya que este creía que se preocupaba demasiado por ellas. Al darse cuenta de que se había salido de control, Yusuke trató de defender a Tetsuo, porque él era el que más ayudaba a las demi-humanas. Sin embargo, el director tampoco creía que esto fuera bueno del todo, porque a este paso las acostumbraría a depender de él, y eso a la larga sería negativo para ellas. La forma en que le habló enojó mucho a Yusuke, ya que no podían hacer nada, entonces solamente estaban quejándose en voz alta. Debido a esto, las chicas que hablaron mal de Yuki les preguntaron que qué pasó, y luego de escuchar todo el contexto, llegaron a la conclusión de que debía de haber alguien como el profe, ya que existía una razón para que las chicas fueran con él directamente en vez de con otros profesores. Y luego de ver cómo había estado tratando a las demi-humanas, era bastante obvio. Todos querían tratarlas como humanas normales, pero en realidad no lo eran. O sea que seguramente Tetsuo era el único que se esforzó en entender esas diferencias, y por eso es que confían tanto en él. Lamentablemente ahora Tetsuo había perdido su confianza, por lo que alejó a las chicas pensando que quizá les hacía un daño. Las chicas no entendían qué sucedía con Tetsuo, entonces Hikari fue a buscar a Saki, y mientras que lo hacía pasó por el costado de Yusuke y los demás. Entonces le contaron lo que había pasado. Luego de repartir el chisme con las demás, Saki fue la primera en estar en desacuerdo con el director, ya que eran muy afortunadas de tener a alguien como Tetsuo en la escuela. Entonces Hikari tuvo una gran idea. Mientras que Tetsuo se la pasaba pensando en que quizá el director tenía razón y solamente había interferido en el curso natural de las cosas, le llegó un mensaje de Hikari, en el que todas las chicas le daban las gracias por su esfuerzo. Yuki le dijo que quizá hubiera podido superar sus problemas ella solita, pero no cabe duda que fue gracias al profesor que logró entender su cuerpo y armarse de valor para así poder hacerse amiga de las demás. Así que estaba muy agradecida. Kyoko también sentía lo mismo porque Tetsuo era alguien que la ayudaba, pero también corregía. Y no creía que lo hiciera solamente porque ellas eran demi-humanas, ya que con cualquier persona lo hubiera podido hacer, sea o no sea demi-humano. Incluso Saki le dio las gracias por ayudarla como Sukubo, aunque en su caso se pasó de hábil, ya que este intentó invitarlo a tomar unas copas en medio de los agradecimientos. De todas formas, fue un mensaje muy emotivo para el prota, y Hikari lo complementó en persona, ya que Tetsuo estaba pensando que quizá estaba haciendo demasiado, pero nadie puede ayudar tanto. Entonces gritó a los cuatro vientos lo agradecida que estaba con él. Al día siguiente, el director vio algo que cambió su perspectiva. Entonces cuando el prota fue hacia él para tratar de pedirle que lo dejara seguir al lado de las chicas, el director se adelantó, ya que acababa de ver el fruto del trabajo de Tetsuo, o sea, un grupo de demi-humanas conviviendo y amigando a la perfección con un grupo de humanos normales. Entonces Tetsuo decidió seguir como hasta ahora, o sea, como un obsesivo por saber más sobre las demis.
Días después, Hikari fue a preguntar sobre sus ojos brillantes en las fotos, los cuales eran la causa de que los vampiros pudieran ver a la perfección en la oscuridad. El único problema era que se volvía sensible a la luz del sol, entonces le pidió que tomara precauciones. Sin embargo, Hikari ya sabía esto, porque para sobrevivir como vampiro tuvo que tomar precauciones desde siempre. Al ratito, Hikari le pidió que les prestara la piscina de la escuela el sábado, y el prota no veía mucho inconveniente con tal de que haya un profesor presente, pero al ser una piscina al aire libre en pleno verano, preocupaba mucho a Tetsuo. Sin embargo, cuando se lo preguntó Himari, este le dijo que si Hikari quería, que la dejara hacerlo, así que pues le tuvo fe. Por otro lado, Saki fue invitada para la piscina, entonces mantuvo a Ugaki en llamada durante altas horas de la noche para hablar sobre lo vergonzoso que le parecía. Sin embargo, al final terminó aceptando porque era una gran oportunidad para ligar con Tetsuo. Para su mala suerte, el prota pensaba irse dejándolas a cargo de Saki, aunque no porque quisiera chambear o algo parecido, sino que Saki no debía de tener muchas oportunidades como esta para entrar a la piscina, puesto que sus poderes afectarían a cualquier hombre que tuviera cerca. Sin embargo, la misma Saki quería que el prota opinara sobre su traje de baño, porque él parecía ser resistente a sus encantos. Tetsuo sabía que no era tan así, pero igual dijo que sí, por lo que vio en Full HD los melones de la sensei, lo cual le dio mucha vergüenza, aunque no solamente a él. Luego de calmarse un poquito, Saki aprovechó para preguntar qué pensaría si una alumna se enamoraría de él, y la respuesta era obvia para el prota: nada, ya que las ve como unas niñas, lo cual mantuvo las esperanzas de Saki porque ella no era ni siquiera alumna ni niña. Después, Tetsuo se quedó conversando con Kyoko, ya que solamente su cuerpo entraba a la piscina, y esto le recordó a Tetsuo que en las leyendas decían que los Dulahats eran temerosos al agua, y pues tenía sentido, porque si su cabeza se cae sería un momento muy incómodo. Kyoko lo entiende mejor que nadie, ya que si se caía en una piscina no hay mucho drama, pero si fuera en una corriente como un río sería su fin. Al oír esto, Tetsuo se preguntó si es que alguna vez se había sumergido, y como no era el caso, Tetsuo y Hikari la animaron a intentarlo, ya que la vista era hermosa. Entonces, luego de que el profesor pidiera permiso a los padres de Kyoko, la terminaron sumergiendo, así que esta tuvo la real vista por primera vez. Después de jugar y jugar, Hikari terminó súper bronceada, pero no era nada grave como el prota se imaginaba, así que se dio cuenta de que no era tan delicada como pensaba en realidad. Al terminar el fin de semana, Hikari ya estaba bien, pero la payasa trató de utilizar la nostalgia del lugar en el que se conocieron para que el prota ignorara que había llegado tarde, aunque obviamente esto no funcionó. De todas formas, dejó pensando al prota, ya que en un principio empezó a relacionarse con las demis por deseos personales, pero llegó un punto en el que se empezó a preocupar por ellas, así que por el bien de las chicas, quería seguir aprendiendo cada vez más y más. Días después, ya eran las vacaciones de verano al fin, entonces Saki podía caminar libremente en los pasillos, porque pues no habían alumnos con los que podría chocar de casualidad. De pasada también podría estar a solas con Tetsuo, pero imaginarse hasta dónde podrían llegar le daba mucha penita. Sin embargo, parecía que su sueño se iba a cumplir, ya que Tetsuo le preguntó si el día siguiente estaba libre, aunque no para una cita como Saki pensaba, sino para ir a patrullar en el festival del pueblo. Lamentablemente para Saki era imposible, puesto que había demasiada gente, así que se la pasó lamentándose, ya que era una buena oportunidad para mostrarse en yukata ante el profe. Sin embargo, la luz apareció sin que se diera cuenta, ya que un osito de atracción estaba harto de disfrazarse en pleno festival. Por otro lado, las chicas se separaron en dos grupos, las demi-humanas y las normales, por lo que Himari sintió bastante alivio, ya que estar en un festival con Hikari es un horror, siempre quería cosas y es un Terrenator. Entonces dio la impresión de una señora madura, aunque no por mucho, porque se notaba que eran mellizas por lo emocionadas que se ponían ante un simple jueguito de feria. Ahora, volviendo con Tetsuo, este se topó con Ugaki, quien también estaba patrullando, pero mientras que conversaban, vieron que un oso estaba siendo atacado por un par de niños, y era la mismísima Saki. Esta se quedó muy avergonzada por ser descubierta, porque cuando ese regresó a patrullar, Saki le pidió que le hiciera con ella agarrada de la mano, así que el profesor pasó mucha vergüenza durante un buen rato. Aunque Saki por su parte estaba súper contenta, ya que era un sueño cumplido. Mientras tanto, las chicas decidieron ir a un altar en el que supuestamente habían fantasmas, y por casualidad de la vida, Himari y las normies fueron invitadas por Yusuke a una prueba de valor por ese mismo sendero. Así que cuando estaban subiendo, ambos grupos escucharon voces, y eso les puso los pelos de punta. Incluso Saki y Tetsuo escucharon lo que pasaba, así que subieron a revisar, pero como Hikari y Kyoko fueron a ver qué eran esas voces, la pobre Yuki se quedó sola y con mucho miedo, creando un montón de aire frío, que solamente confundió aún más al grupo de Himari, por lo que estos salieron corriendo. Luego de esto, Hikari y Kyoko regresaron con Yuki, por lo que esta se enojó porque la dejaron sola en un lugar donde supuestamente habían fantasmas, pero ellas no creían que algo así existiera, o por lo menos hasta que vieron la silueta del prota en la oscuridad, ya que sí que parecía un Frankenstein.
Al darse cuenta que al final era él, recibieron la puta de su vida, ya que fue muy peligroso ir por ahí de noche y solas, pero sin querer queriendo, terminaron regañándolas en un punto donde los fuegos artificiales se veían bastante bien, así que la pasaron bien, o quizá demasiado bien, puesto que Tetsuo se puso nervioso al ver a Saki sudar. Ah, y si se preguntaban si los fantasmas existían, sí, ya que Tetsuo entrevistó a una, la cual nunca llevaba ropa porque era invisible, pero esto solamente ocasionó que le diera curiosidad saber cómo es que era su cara. Entonces empezó a hacerse una idea con las manos, lo cual solamente ocasionó que la fantasmita se pusiera muy nerviosa, ya que no era lo mismo estar desnuda cuando sabías que alguien te estaba viendo, entre mil comillas. Listo, gente, eso fue todo lo que hay animado del anime de Demi-chan wa Kataritai. Como siempre intentaré dejarles 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!